ojo derecho, ¿sí? Y esta información lo comparte ambos ojos, tanto derecho como el izquierdo. Fíjense que ambos reciben información anaranjada y verde, pero existe un área del campo focal óptico donde no lo comparte ambos ojos, sino que es exclusivo de un solo ojo. Por ejemplo, el extremo más que representa la punta de la flecha anaranjada o el campo, por ejemplo, visual del lado izquierdo, solamente va a llegar a la retina nasal del ojo izquierdo. Y que el extremo del campo visual verde, que sería el campo visual derecho, solamente va a llegar a la retina nasal del ojo derecho. ¿Sí? Derecho con derecho e izquierdo con izquierdo. ¿Entendido? O sea, de que el extremo del campo visual solamente lo va a captar un solo ojo. Por esa razón, aquí este campo visual, con este punto focal, es una visión binocular, porque esta porción del campo visual lo capta ambos ojos. Pero el segmento más extremo, o bien sea la punta de la flecha o el inicio de la flecha, solamente lo capta un solo ojo. Por eso es que es una visión monocular. El segmento monocular del campo visual que lo capta solamente las retinas nasales. El extremo del campo visual derecho, retina nasal derecha. ¿Sí? Extremo del campo visual izquierdo solamente llega a la retina nasal izquierda. Ahora bien, distribuidos de esa manera, ¿ok? Lo que está en la información de la retina nasal de ambos ojos, los axones de las células ganglionares llegan primero al nervio óptico y ella pasa por el quiasma óptico. Fíjense que está la retina nasal del ojo izquierdo y ella se atraviesa el quiasma óptico, que es lo que se llama decusar de un lado a otro. Del lado izquierdo al lado derecho si es de retina nasal izquierda. Y la retina nasal derecha se decusa, pasa por el nervio óptico y pasa hacia el quiasma óptico del lado derecho hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Eso corresponde a la retina nasal que se decusa. Ahora, ¿qué pasa con la retina temporal? Lo que está externo no se decusa. Fíjense que aquí está en color anaranjado la retina nasal del lado derecho, ¿verdad? Fíjense que está de color anaranjado y ella no pasa por el quiasma óptico, sino que sigue derecho a la cintilla óptica. Y el lado verde, que corresponde a la retina temporal del ojo izquierdo, pasa por el nervio óptico y no se cruza, sino que llega directamente a la cintilla óptica. Y de esa manera, la cintilla óptica solamente capta lo que corresponde al hemicampo visual. Por ejemplo, ya a nivel de la cintilla óptica, ¿sí? Del lado izquierdo solamente va a captar el hemicampo visual derecho. Y el hemicampo visual izquierdo solamente lo capta la cintilla óptica derecha en su totalidad, ¿sí? A través de las vías que acabo de especificar. Entonces ya de la cintilla óptica hacia atrás, hacia el lóbulo occipital donde se encuentra el área visual primaria, solamente va a recibir o captar la información del hemicampo visual contralateral. ¿Ok? Lo que está en verde, que está al derecho, llega a la cintilla óptica izquierda y de lo que está del lado izquierdo del campo visual lo capta la información la cintilla óptica del lado derecho. ¿Ok? En su totalidad. Ahora bien, las cintillas ópticas derecha e izquierda hacen sinapsis con la segunda neurona, que se encuentra en un núcleo del tálamo que se llama núcleo geniculado lateral o externo. Ahí se encuentran los cuerpos neuronales y las dendritas de la segunda neurona, ¿sí? Cuyos axones viajan por la sustancia blanca en la región posterior del cerebro y llegan al área primaria visual que se encuentra en el lóbulo occipital en su porción interna y medial, que se llama cisura calcarina. La cisura calcarina es un área de la sustancia gris que capta la información visual a través de los axones o de las fibras axónicas que viene del núcleo geniculado externo o lateral. ¿Ok?
que se encuentra a nivel del tálamo. Entonces quiere decir de que el sistema visual hace un sistema de relevo en el tálamo, al igual que la vía auditiva, que lo hace a través del núcleo geniculado medial. Fíjense que la información del lóbulo occipital del lado izquierdo capta la información del hemicampo visual derecho y que el lóbulo occipital del lado derecho capta la información del hemicampo visual del lado izquierdo. Ya a nivel de las cintillas ópticas, el núcleo geniculado lateral del tálamo, ¿sí? Las radiaciones ópticas, que es lo que forman los axones de la segunda neurona que proviene del núcleo geniculado lateral, hace conexiones o sinapsis con las neuronas que se encuentran en el área visual primaria del lóbulo occipital, que se llama la cisura calcarina. Recuerden algo, como el área visual primaria es sustancia gris que se encuentra, ¿sí?, en el lóbulo occipital, recordar que forma parte de la neocorteza. Eso quiere decir que contiene 6 capas de cuerpos neuronales y dendritas, ¿sí?, que se encuentran en la sustancia gris. Pero existe una capa más desarrollada que otra porque la neocorteza, en toda su extensión de la sustancia gris, la distribución de esas 6 capas que representa la neocorteza, el grosor va a ser distinto, ¿sí? Porque ciertas capas cumplen la función de recibir información y ciertas capas de la sustancia gris del cerebro cumplen la función de enviar información. Como esta área de la sustancia gris del cerebro recibe información visual, entonces está más gruesa o está más desarrollada la capa 4, ¿sí?, de las capas de la sustancia gris del cerebro, porque recibe información, que es la capa granular interna. En cambio, la información que se encuentra engrosada o que esté gruesa, la capa 5 de la sustancia gris se encuentra en el área motora primaria, ¿ok? Que es la diferencia entre estas áreas. Pero como estamos hablando del sistema receptivo de la sustancia gris de la vía visual, la capa que está más gruesa y desarrollada es la capa 4, que es la capa granular interna. Lo que representa acá sería la distribución de los cuerpos neuronales y dendritas, ¿sí?, del núcleo geniculado lateral o externo del tálamo y que se conecta o tiene conexiones con la capa 4 de la corteza cerebral del área visual primaria. Porque como la capa 4 está gruesa, es que es la encargada de recibir información. Como el área sensitiva primaria, el área auditiva primaria, la capa 4 es la más gruesa. Mientras que la capa 5 gruesa se encuentra en el área motora primaria. Ahora bien, esa área visual primaria que se encuentra en la cisura calcarina es el área 17 de Brodmann y corresponde al área V1. V corta representa lo que representaría visual y 1 porque es primaria. Existen las áreas V2 y V3 que corresponde a las áreas secundarias y terciarias que se encuentran en otras áreas. Las áreas secundarias y terciarias lo abordaremos más profundamente en Neurociencias 2. Aquí es la información que llega al área visual primaria que representa B1 en la cisura calcarina. Se encuentra en el área medial del lóbulo occipital. La información que capta en el lóbulo occipital, específicamente en el área visual primaria, lo hace a través de barras. Eso quiere decir de que existen orientaciones de luces en barras que se encuentra en el área visual primaria y de esa manera capta la información a través de barras. Cuando esas barras se superponen unas con otras, ¿sí?, hace que se forme una figura que tiene un color específico y tiene una superficie específica y matices específicas y contrastes específicos a través del sistema de barras. Eso quiere decir de que en el área visual primaria existe un circuito neuronal del área visual primaria que capta la información de una barra de 45 grados. Y va a haber otro sistema de circuito neuronal en el área visual primaria que capta la información de barras a 0 grados. Y van a haber otras que van a captar a menos 90 y otras más 90. Y de esa manera capta la información a través de barras y comienzan a formarse las figuras, ¿sí?,
de que corresponde al área visual primaria. Ahora bien, a grosso modo voy a describir qué ocurre cuando ya capta la información en el área visual primaria, ¿sí? Que será el área B1. Estas pasan al área B2 y B3, donde percibe los colores, las formas, ¿sí? El contraste, entre otras cosas. Pero una vez estructurada la forma y los colores del objeto y la forma del objeto per se, entonces ese objeto tiene que percibirse de manera adecuada. ¿En qué sentido? Primero, ese objeto tiene que estar ubicado espacialmente. Por ejemplo, la laptop está encima de la mesa, ¿sí? Lo ubica espacialmente. Entonces, la ubicación espacial es la relación entre el lóbulo occipital con el lóbulo parietal. Es que especifica dónde se encuentra el objeto. Pero para identificar qué es el objeto, ¿sí? Una taza, por ejemplo, ¿sí? O un teléfono o una laptop, entonces el lóbulo occipital tiene conexiones con el lóbulo temporal. Entonces, ¿qué es el objeto? Conexión del occipital con el temporal. ¿Dónde se encuentra el objeto? Es la conexión entre el occipital y el lóbulo parietal. Más adelante, en el siguiente semestre, vamos a ver la función específica del lóbulo parietal en su área cognitiva y el lóbulo temporal en su área cognitiva y sus conexiones con el lóbulo occipital. Entonces, hasta acá se forma la percepción de qué es el objeto y dónde se encuentra en el lóbulo occipital en sus conexiones con el parietal y el lóbulo temporal. Otra de las funciones de la vía visual, aparte de identificar dónde se encuentra el objeto y qué es el objeto, ¿sí? Por el procesamiento de la información en el área B1 del lóbulo occipital, participa en el sistema del ciclo circadiano. Resulta que la información de la vía visual también llega al hipotálamo. Y en el hipotálamo se encuentran núcleos que cumplen la función de que durante el día nos mantengamos despiertos y que en la noche durmamos. Ahora bien, esa información se realiza a través de los rayos UV azul que llegan a la retina. Esos rayos UV azul que llegan a la retina se encuentran en la luz solar, ¿sí? Y que eso se activa el sistema del ciclo circadiano. Cuando la luz deja de percibir la luz azul o los rayos UV azul, ¿sí? Se deja de activar ciertos núcleos del hipotálamo que activa el sistema de despertar y se libera la melatonina. La melatonina se libera es en la glándula pineal, ¿sí? Y la glándula pineal libera la melatonina, ya que la melatonina es una hormona que hace que a nivel sistémico y también actúa como un neurotransmisor a nivel cerebral, nos produce sueño, ¿sí? Existen dos picos de secreción de melatonina, 8 de la noche, 11 de la noche. Entonces eso hace, o sea, o se libera cuando no hay presencia de luz azul en la retina. Si de alguna manera hay presencia de luz azul en la retina, entonces se inhibe la liberación de melatonina en la glándula pineal a través de sus conexiones con el hipotálamo. Entonces, por esa razón, cuando veamos más adelante el ciclo de sueño y vigilia, parte de la higiene del sueño es evitar el uso de pantallas en las noches o ciertas horas de la noche para poder que la retina deje de captar luz azul, así activa zonas hipotalámicas que hace de que en la glándula pineal se libere melatonina.